Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta, ¿eh? Vamos a ver, Aries, y el trabajo. Indecisiones, inestabilidad. Pero esto es pasajero. Esta inestabilidad que yo estoy viendo aquí, Aries, te podría decir que es algo transitorio. Bien, vamos a ver qué más. Aries, que estáis trabajando. Luego, por otra parte, veo a algunos de vosotros que vais a recuperar un dinero dentro del trabajo. Dice, hay muchos de vosotros que estáis a la espera de un dinero que se os debe o algo por el estilo, y hablan de la recuperación de ese dinero dentro de lo laboral. Aries, que no estáis trabajando. Te veo la posibilidad de entrar en un lugar para un tiempo determinado, eso sí, hablan como de cubrir alguna baja o algo por el estilo, pero bueno, trabajo es, Aries. Aries, que tenéis un negocio, dice, no sabes muy bien qué hacer, tienes mucha incertidumbre y algo te huele mal, dice que estás en tanta incertidumbre y en tanta indecisión porque hay una parte tuya que te dice que no vayas adelante con algo, ¿bien? ¿Estás en lo cierto? Yo te diría que sí, Aries, que escuches en este caso tu voz interior, ¿bien? Y las cartas dicen que lo que tienes a día de hoy es seguro, que te quedes como estás, es lo que están diciendo, que te quedes como estás, Aries. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Vamos a seguir con tu economía. Aries y tu economía. Dice, algo que creías perdido, dice, llega a tu vida de nuevo. Bien, relacionado con la economía, Aries. Llega a tu vida de nuevo, avanzarás económicamente, solucionarás, hablan de la solución, aunque la solución pueda traer a tu vida pues ciertas cosas que a lo mejor pues no estamos preparados para ver respecto a la familia y que tiene que ver con la economía. Dice, esto también se va a solucionar, aunque esto nos conlleve el darnos cuenta de situaciones que no nos gustan, ¿vale? De acciones que no nos gustan respecto a la familia. Vamos a seguimos. Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros, vamos a ver. Te vas a pensar mucho ir a un lugar en concreto, ¿no? Sales como, sí, dándole muchas vueltas a una situación, no sabes muy bien si ir, si no ir. Yo te voy a decir una cosa, Aries. Es necesario este movimiento en tu vida, ¿no? Así lo dicen las cartas, es necesario este movimiento en tu vida. Dice que estás en un proceso de tu vida de encuentros contigo mismo, aislamiento, en fin, como lo quieras llamar, bien, y que el dar el paso a ir a un lugar en concreto, dice que te lo vas a pensar mucho, que es algo que no sabes muy bien qué hacer. Dice, el dar el paso te abre caminos, bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros.
Yo tengo que decir, Aries, en este caso dicen que si no estás en la situación, si no estás, te digo que estarás en una relación oculta, se lo dicen las cartas, pero que tiene su fecha de caducidad, ¿bien? Tiene su tiempo. Esto porque hablan de un fin de esa historia de cara a futuro, ¿no? Entonces, para los que hayáis estado viviendo esta historia y esta persona está en otro lugar, dicen que se acerca de nuevo, que regresa, que se acerca de nuevo, que se reinicia esto, pero que ya sí marca como una fecha de fin, ¿bien? Para los que no hayáis estado en esta situación, dice que esta situación se va a dar en tu vida, ¿bien? No es ni mala ni buena, simplemente, Aries, es algo que tú vas a querer vivir, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Hombre, Aries, yo te voy a decir una cosa. Esta persona, voy a decir que igual ya existía en tu vida, ¿no? Esta persona ya existía en tu vida. Y sí, dicen, es ese triángulo amoroso como tal, ¿vale? Que esta persona en cierto modo no te ha entró con mucha fuerza en tu vida, fue esta persona la que te atrajo a ti, o sea, como que tú no buscaste nada en este momento, esta persona fue la que te buscó a ti, ¿bien? Vamos a ver. Como te he dicho, es una persona que ha estado muy pendiente de ti. Sale clarísimamente. Alguien que ha estado muy pendiente de ti, que tiene mucha fuerza o que habéis tenido mucha conexión. Pero que tú ya, o sea, en esta vuelta dice, esto ha ido muy lento. Y como que tú ya estás en otra etapa de tu vida en la cual tienes, fíjate, tienes la fuerza y las ganas, ¿vale? Como para mirar para otro lado, así lo dicen las cartas. Vivirás esto, pero también con la mente muy clara, en este caso, vamos a decirlo así, con la mente muy clara, y sabiendo que es como para cerrar el ciclo, para cerrar esta etapa, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Aries. Es que tú ya no... hombre, claro, aquí dicen las cartas que ya no vas a vivir la historia de la misma forma. Es que ya no es lo mismo. Precisamente, dice. Entonces... ¿el que regrese esta persona a tu vida, necesario en tu vida? Sí, yo creo que sí, pero como para cerrar ya ese ciclo, para cerrar esa etapa, pero no para quedarte con esta persona. Entonces es importante que aparezca esta persona de nuevo, que vivan la historia y adiós muy buenas. Ya me contaréis, Aries. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries casados en convivencia y novios. Veo un nuevo camino en vuestras vidas de alcanzar muchas cosas.
de pasar como ciertas barreras, obstáculos que teníais en vuestra vida. Pero obstáculos que ya vienen de vidas pasadas. Bien, vamos a ver qué más. Si algunos de vosotros habéis estado esperando el recibir noticias que cambien vuestra vida, dice, esa noticia llega, Aries. Pero igual, ¿sabes qué pasa? Que cuando llega esta noticia ya han pasado tantas cosas que a lo mejor ya no es eso lo que quieres. Y lo que quieres es otra cosa. Mejor para ti y mejor para tu pareja, ¿bien? Quiero decir, muchos de vosotros, Aries, que los que os llegue esta noticia de ese cambio tan esperado para vosotros, dice que es un cambio de residencia o algo así, dicen, lo vais a parar. Lo vais a parar porque ahora mismo estáis en otra etapa mejor para vosotros, ¿bien? Aries, veo otros de vosotros, dice que concluiréis hay que concluir o vais a concluir, vamos a decir, vais a concluir una situación con una persona a la cual nos ha generado ciertos problemas en nuestra vida, ¿vale? Y es un hombre. Veo embarazos para muchos de vosotros y salen muy presentes para los que podáis quedaros embarazados, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir, Aries. Casados, en convivencia y novios. Bueno. Yo tengo que decir que aquí ha habido un antes, y un después. Una de las partes de vosotros dice que ha estado intentando controlar una situación en vuestra vida o ha puesto límites sobre dos personas en concreto o a dos personas en concreto. Bien. Porque es necesario poner límites a estas personas. Es necesario, Aries, o era necesario, porque estas personas en cierto modo no dejaban, es un hombre y una mujer, no dejaban evolucionar esta historia o decidir por uno mismo. Entonces, para la persona que ha estado en esta situación era necesario bien equivocarse o bien que le salieran bien las cosas, ¿vale? O sea, esto era necesario para esta persona, que se da cuenta, llega un momento que se da cuenta de que, por un lado, me habéis dado las herramientas, pero por otro lado me habéis echado en cara. O sea, esas herramientas que a mí me habéis dado, después han sido un obstáculo en mi vida, ¿vale? Entonces, este cambio es muy importante en la relación. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Cambio de energía en vuestra relación, aunque los cambios rotundos que vosotros experimentéis, haréis, dice que no se mostrarán al exterior, bien, hasta no tener
hasta que no pase algo más importante entre vosotros. O sea, hay como cierta superstición aquí. Dice, y estáis esperando un cambio más importante que va a llegar, ¿bien? O a tener algo muy claro para exteriorizar o sacar a la luz algo que para vosotros es importante, y son estos cambios que son tan importantes para vosotros, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, Aries. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Llega el momento de poner fin a los obstáculos, tanto de tu mente como los obstáculos exteriores. ¿Bien? Es lo que dicen las cartas. Llega ese momento. En el momento que tú pongas fin o concluyas contigo mismo o con quien tengas que concluir esta situación, dice 2 meses después, verás cambios muy significantes en tu vida y en todos los aspectos de tu vida. Ya me contaréis. Aries, vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Os veo recuperándose de algo, a muchos de vosotros, ¿bien? El sistema nervioso me marca mucho, ¿bien? Y muchos miedos con los temas de la salud, ¿eh? Aries, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, Aries, seguimos con tu mensaje general. Bueno, Aries, tu mensaje general te dice que... A ver, me he quedado parada, vais a decir, ¿por qué la encana? Porque yo normalmente no me suelo yo quedar parada aquí mirando las cartas. Bueno, cuando yo estaba mirando las cartas de vuestra salud, Aries, y no voy a decir nada malo, ¿vale? Yo he escuchado como una voz, ¿vale? En la cual te transmite que tú piensas o que podéis pensar, algunos de vosotros, este mensaje será para alguna persona en concreto, de que tenéis algo hereditario por la parte paterna, ¿bien? Que podéis pensar, que estáis pensando, y es como un mensaje de tranquilidad de decir, te lo estás creyendo, no lo tienes, ¿bien? Ya me contaréis, para quien vaya este mensaje, pues me escribís un comentario. Bueno, Aries, y tu mensaje general. No hay un obstáculo a día de hoy en tu vida que te diga o te imponga que tú no puedes. No hay un obstáculo real. Sí hay comentarios, y si te afectan los comentarios, entonces no vas a poder, ¿eh? Ese es el mensaje que te da, y cada uno que lo aplique a su historia. Aries, te voy a dar un número, el número 63 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.